Los temas que tienen que ver con con educación. Y a propósito de este tema, tenemos resultados de la reciente encuesta del Instituto Integración. Y es que este año van a haber más horas de clases en los colegios públicos. Por lo menos en 1000 centros educativos se va a ampliar de 35 a 45 horas de dictado semanal. Esto implica más horas de matemática, más horas de comunicación, inglés, ciencia y tecnología, ¿no? Entre otras materias. Pero, ¿cuáles son las implicancias? Acá tenemos justamente un cuadro sobre las horas de clase efectivas por semana, ¿no? 4 horas, se va a ampliar, ¿no? A 6 horas las clases de matemáticas, 5 horas de comunicación. Y también seguimos con lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿ve? Inglés 5 horas también, educación por el arte 2 horas, incluso también se van a ampliar las horas de educación física. En algunos colegios ni educación física tenía. Bueno, pero ¿cuáles son las implicancias de estos cambios o estos aumentos de horas de clase? ¿Tenemos otro cuadro? A ver. Capacidades exigidas por los padres. Bueno, según esta encuesta del Instituto Integración, el 75% de los padres de familia señala que las matemáticas, o que matemáticas es la capacidad más importante que se deberá enseñar en los alumnos. El 53% opina que racionamiento verbal, el 39% inglés y el 35% computación e informática, ¿no? ¿Cómo explicar a los padres de familia que no necesariamente las matemáticas es lo más importante o que es lo que el alumno debería aprender más con respecto a las demás materias? Bueno, en estos momentos nos acompaña el profesor León Trachtenberg, experto en temas de educación. El profesor León Trachtenberg está con nosotros aquí en la Central de Informaciones para un poco entender cuál es el pensamiento de los padres de familia y si están en lo correcto. Profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, has presentado varios cuadros y habría que decir varias cosas sobre cada uno de ellos. Primero, con respecto al cuadro del aumento del número de horas. Lo que está ocurriendo hoy en día es que con las horas que ya existen, los alumnos no aprenden. Y todas las pruebas censales muestran que ya desde segundo grado de primaria el déficit en conocimientos, aprendizaje, matemática, lectura es muy alto. Los alumnos que logran son muy pocos. Entonces, ni siquiera en las horas actualmente existentes se está pudiendo lograr lo que teóricamente en esas horas debería lograrse. Entonces, ¿bajo qué criterio se podría asumir que agregando 10 horas van a aprender más? Cuando la efectividad del trabajo escolar es tan baja. Y yo más bien pensaría que en las horas adicionales lo que deben hacer es ofrecerle oportunidades a los alumnos, primero para que lo que no entendieron en las horas regulares tengan la posibilidad de un refuerzo, segundo para hacer las tareas, porque las tareas no tienen por qué hacerlas en la casa, solos, cuando no entendieron algo, sino tener en el colegio un conjunto de profesores que los acompañan para hacer sus tareas y además para que el alumno que en el turno de mañana, digamos, en su horario regular, no entendió lo que le están enseñando, tenga otro profesor después de mediodía al cual consultarle las cosas que no entendió. Y entonces las horas adicionales tienen que cumplir el rol de un refuerzo y una oportunidad adicional para el alumno que con el profesor regular y en el horario regular no aprendió, no entendió o lo que fuera. ¿Y cuál es la idea, la propuesta del Ministerio de Educación? Simplemente ampliar darle las más horas de clases. Con los mismos profesores, con los mismos cursos, y entonces no hay ninguna garantía de que con más horas haya más aprendizaje. ¿Y se ha llegado a establecer que una de las razones por lo que los alumnos no entienden lo que les enseñan o no lo aprenden es por el método? Más que el método es el profesor, o sea... ¿El profesor? ¿El método que empleará el profesor? El profesor es el método, o sea, el profesor encarna en sus estrategias, en su capacidad didáctica, en su capacidad de comunicación, en su capacidad de individualizar los aprendizajes, etcétera. Es el profesor el que va a lograr que los alumnos aprendan más o menos. Y cada vez que se piensa de que el problema es el currículo, el libro, el programa, el tiempo, la infraestructura, se está poniendo en primer lugar lo que no es primario, lo primario es el profesor. Y entonces, en mi opinión, si no logramos potenciar las capacidades de los profesores,
todos los otros esfuerzos van a terminar siendo ineficientes. En los colegios públicos, lamentablemente, yo no he escuchado de algunos que me digan, bueno, no entendí la materia, ¿no? Matemática, comunicación, y tuve la oportunidad de preguntarle a la profesora después para que me explique y poder hacer las tareas en casa, porque hay muchos casos que los chicos llegan a la casa, no entienden lo que le dejaron para la tarea, le piden explicaciones o ayuda a los padres de familia y ellos tampoco a veces no saben. Entonces el alumno, una de dos, o no presenta su tarea o se la copia. O sea, ¿cuál es el aprendizaje de mandar a hacer una tarea para un alumno que no entiende el tema y para un alumno que siente que no se entiende con su profesor? Y un profesor que siente que no tiene las posibilidades de atender de manera más individual a los alumnos. Me indican de que lo que se está proponiendo es que haya talleres, ¿no? Que existan talleres para las tareas. En la medida, está bien, pues, pero para eso la pregunta es en esas horas adicionales que van a tener los chicos, esas 10 horas extras, según los cuadros al menos, la idea es que tengan más matemática, más inglés, más comunicación. Más de lo mismo. Yo no he entendido que la idea es que sea un bloque de 2 horas en los cuales los alumnos van a poder escoger al profesor con el cual quieren asesorarse para que les ayude a entender lo que no entendieron en la jornada de la mañana, para poderlos apoyar y acompañar a la hora de hacer las tareas. No es así como se ha definido ese bloque. Ahora, el 75% de los padres de familia señala que matemáticas es la capacidad más importante que se deberá enseñar a los alumnos. Claro, pero esa es una herencia cultural del siglo pasado, producto de un sistema que privilegió, sobre todo en los últimos 50 años, por influencia norteamericana sobre todo, las matemáticas y las ciencias por encima de todo. Si tú recuerdas bien, hasta antes de eso, bueno, no sé si recuerdas porque eres joven, pero el mundo de las humanidades era uno de los elementos más potentes, más fuertes en la educación escolar y universitaria. A raíz de que los rusos le ganan a los norteamericanos la salida al satélite del Sputnik al cosmos y produce una conmoción enorme en los Estados Unidos que hacen que se destinen fondos enormes para mejorar el estudio de ciencia y tecnología y matemática en los colegios, en las universidades, se empieza digamos, a priorizar la matemática y la ciencia y dejar de lado todo el resto, incluyendo el arte y la educación física. Y entonces se convierte la matemática en el caballito de batalla de lo que es estándares más exigentes, pruebas nacionales, las internacionales. Si tú tomas el TIMSS es matemáticas, PISA es matemática y lectura y algo de ciencias. Los exámenes de ingreso a las universidades en el Perú, matemática sobre todo y lectura. Es decir, se crea una cultura donde lo más importante es la matemática. Y odiar las matemáticas es un clásico escolar. Los niños, las niñas no quieren saber nada con las matemáticas. Claro, lo que ya pasa es que no se han enterado que existe Howard Gardner, que existen teorías de inteligencias múltiples que dicen que la matemática es uno de muchísimos componentes en los cuales se expresa el talento humano y que hay gente que tiene facilidad por la matemática, pero eso no es lo que define si uno es un buen alumno o no. Por ejemplo, pretender evaluar el talento de Vargas Llosa tomándole una prueba de matemáticas, una tontería. Pretender evaluar el talento de Messi tomándole la prueba de aptitud verbal es una tontería. Es decir, empieza a desconocerse que existe una diversidad de posibilidades de desarrollo de las personas que están más allá de una cultura general matemática. Es que los padres tienden a pensar, como usted dice, si mi hijo sabe matemáticas, tiene un futuro asegurado. Claro, va a ser un profesional de éxito. Porque así fue cuando ellos estuvieron en el colegio, donde lo más prestigiado era ser ingeniero o médico, y entonces la matemática era un elemento central, y por otro lado porque no hay ningún liderazgo en el país que les diga, señores, digamos, es bueno tener una cultura general matemática, como es bueno saber leer y escribir, pero los talentos de las personas se expresan en distintos lugares. Yo no evaluaría el talento de Gastón Acurio tomando una prueba de matemáticas. Yo no digamos, si yo agarro las 50 personas que trabajan acá en el piso, en RPP, y yo quiero saber quién es hábil, no lo voy a hacer con una prueba de matemáticas. Pero ahora, lo cierto es que si al chico le va, o al niño o a la niña le va mal, los padres de familia los matriculan, ¿no?, en cursos de matemática fuera de las horas de clase. Porque es la inercia. ¿Y eso está bien?
yo creo que lo que los padres tienen que hacer es tratar de identificar dónde están las fortalezas de sus hijos. El éxito de las personas no se construye sobre su fracaso. El éxito de las personas se construye sobre su éxito. Por ejemplo, tu éxito personal no se construye sobre tu capacidad de hacer operaciones a animales. Tu éxito se construye si tú cultivas tu capacidad de comunicación, porque eres una buena comunicadora. Lo mismo ocurre con los niños. Si el talento del niño está en el arte, o está en el deporte, o está en la imaginación espacial, o está en el diseño, o está en la gastronomía, ¿por qué medir su talento en función de cuánto sabe matemáticas? Y obligarlos a que sean número uno en matemáticas. Así, los estresamos y todo lo demás queda presionamos. despreciado. Ahora, no nos equivoquemos, no se trata de decir que no es importante tener una cultura general matemática, hay que saber multiplicar y dividir, ¿no es cierto? Pero hay que tener una cultura general literaria, hay que saber leer y escribir, pero también hay que saber cuidar el cuerpo, hacer actividad física, también hay que entender cómo funciona la anatomía humana, también hay que poder entender cuál es nuestro origen histórico, cuál es nuestra antropología como país. Es decir, la cultura general de distintos campos es importante, pero tu éxito, tu autoestima, digamos, como persona y profesional, no se va a jugar solamente por una área, sino por ese conglomerado de interacciones entre todas las áreas donde prevalece aquella en la que eres más fuerte. Ahora, todos los chicos, las chicas, todos podemos aprender matemáticas, sino que hay que utilizar, me supongo yo, un método apropiado. Me hablan de que en lugares, por ejemplo, hay otros lugares como por ejemplo, por acá me dicen que en Singapur es un éxito. Lo que pasa es que la cultura asiática es distinta a la cultura latinoamericana, distinta a la europea. La cultura asiática, que viene de una herencia confusionada de Confucio, no recuerdo cómo se expresaría el término, está muy dedicada a estudiar repetitivamente, mecánicamente y con una ejercitación continua de las tareas que les proponen a los chicos. Entonces, una fuerte cultura de la práctica, de la repetición y de la memorización está muy presente en los coreanos, en los chinos, en los singapurenses, en los asiáticos en general, y por eso cuando ellos deciden vamos a ser los primeros en PISA, entonces sale Corea, China, pero cuando decimos quiénes son los primeros en creatividad, entonces tienes Estados Unidos, tienes Israel, tienes Inglaterra, tienes Alemania, tienes Italia. ¿Por qué? Porque todo depende cómo tú defines qué es el éxito o cuál es el valor principal de un país. ¿Cuál es el país más innovador del mundo y más generador de patentes? Estados Unidos. Pero Estados Unidos está a media tabla en matemática y en PISA y en todas las pruebas, porque no se puede evaluar la capacidad, digamos, de desarrollo de un país y la calidad de su educación midiendo solamente en algún momento de la vida de estos jóvenes, cuando tienen 15 años, cuánto saben de matemáticas. Cuando tú tienes que entender que la educación de un país se expresa en la manera como la población adulta logra dominar los retos de su sociedad. Ahora, si en una escuela, en un aula, la mayoría de alumnos no entiende el curso de matemáticas, ¿está mal el profesor? Ahí está fallando el profesor. Usualmente lo que está mal es la combinación de los materiales didácticos, el aprestamiento previo, la didáctica del profesor, la metodología. O sea, no es que hay un culpable. Obviamente, para que todos los alumnos de un salón aprendan matemática, el profesor tiene que haber hecho un trabajo individualizado, pero tiene que tener materiales, tiene que tener formación, capacitación, tiene que tener alumnos que en los años anteriores han traído una buena formación sobre la cual construir su aprendizaje. O sea, no es cuestión nada más de decir, cámbiale el profesor y va a aprender matemáticas. Ahora, la mayoría de padres también, cuando ven que a sus hijos no les va bien en la escuela, pues optan por matricularlos en academias. Claro. O sea, yo no sé qué tan útil es. Termina el colegio y se van a una academia. ¿No es demasiado? Bueno, nuevamente, si el alumno no entiende en el colegio lo que se supone que tiene que aprender en el colegio, es razonable que los padres digan, bueno, voy a buscar otro lugar donde pueda entender. O sea, yo como padre también buscaría pues una opción, pero esa es una crítica a la escuela. O sea, el hecho de que hayan adicionales a la escuela para los niños que no entienden, que salen jalados, que no comprenden y demás, es porque la escuela no está cumpliendo su rol. Porque el niño debería ir a la escuela
digamos, de 8 a 3 de la tarde, y una vez que terminó la escuela no tendría por qué hacer en su casa nada que tiene que ver con los quehaceres de la escuela. En la tarde debería ir a jugar, a entretenerse, a hacer algún taller, los chicos que trabajan que se vayan a trabajar, los que quieren aprender alguna cosa libre por su cuenta que lo aprendan. ¿Por qué la casa se tiene que convertir en un lugar donde tiene que hacer lo que no pudo hacer en la escuela? Es absurdo. Y hay colegios que tienen esa tendencia de mandar muchas tareas, a pesar de que incluso no tienen ni descanso el fin de semana. No hay una sola investigación en el mundo que demuestre que el volumen de tareas tiene alguna relación con el aprendizaje de los alumnos. Pero ahora, de acuerdo a nuestra realidad, porque se invierte muy poco en educación comparado con otros países, la infraestructura, usted ha visto cómo está. ¿Cómo debería ser la educación? Porque claro, según la prueba PISA, ¿hemos mejorado un poquito o no? Esos puntajes de las pruebas PISA son tan relativos, porque todo el pelotón de América Latina está en el tercio inferior. Entonces, cuando dicen que uno mejoró un poco porque subió 1 punto o 2 puntos, es darle a PISA el valor de un superministro de educación del mundo. O sea, ahora resulta que los ministros de educación del mundo son PISA y Microsoft o Apple, que deciden que hay que meter computadoras a los colegios y que las computadoras van a resolver los problemas de la educación. La cosa no es así. La cosa es más sencilla. ¿Cuáles son los dos principales problemas del Perú? La seguridad ciudadana y el desempleo, la pobreza. ¿Cuáles son las actividades escolares que menos atención reciben? Educación cívica y educación para el trabajo. Y, por supuesto, la parte artística, creativa. Es decir, el currículo está creando las incompetencias que el país tiene, en lugar de hacer las cosas al revés, en lugar de decirle, ¿cuáles son los problemas que tiene el país? Tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de productividad, tenemos problemas de educación cívica, ciudadana. ¿Dónde está eso en la escuela? Tenemos problemas de prevención porque los chicos consumen drogas o hay bullying o lo que fuera. ¿Dónde está eso en la escuela? Entonces, como la escuela está tan ocupada con la matemática y la comunicación, entonces no hay sitio para lo otro. Cuando en realidad la escuela es prácticamente la isla de la salvación. O sea, un niño que no ha tenido la suerte de vivir o nacer en un hogar, digamos, bien atendido, y aún aquel que nació en un hogar bien atendido pero sus padres no son maestros, si no logra en la escuela los aprendizajes básicos para cultivar su autoestima, su seguridad, su capacidad de convivencia, su preocupación por el prójimo, su razonamiento abstracto, etcétera, ¿a dónde? Y si no hay otro lugar, la escuela. Y entonces, ¿por qué la escuela no hace lo que la sociedad considera como su déficit? Bueno, entonces no necesariamente las más horas de clase y de lo mismo va a garantizar el éxito de esta enseñanza. Bueno, es que también se ha escuchado muchos padres, las personas ya de avanzada edad, decir, bueno, en mis tiempos no estudiábamos en la mañana y en la tarde y era mucho mejor que ahora, ¿no? Bueno, en sus tiempos pues se iba en burro, en carreta, y no se iba pues en avión. Exacto. Pero cada tiempo tiene sus retos, cada tiempo tiene sus posibilidades también. Y ese padre de familia que su hijo no domina las matemáticas no tiene por qué sentirse triste ni decepcionado, supongo. Lo que hay que tratar de cultivar es la autoestima de los chicos, más que su conocimiento de matemáticas. Si un niño tiene problemas de aprendizaje y va permanentemente a tener dificultades en matemática, no podemos convertir la escuela en un lugar que va a condenar por 12 años a un niño a ser frustrado, a sentirse incompetente, a sentir que no tiene ningún valor social porque no sabe matemáticas. Repito, no es que no sea importante saber matemáticas, pero hay que dosificar cuál es ese mínimo necesario para desempeñarse bien como ciudadano y entender el mundo en el que vivimos, y cuál es esa sobredosis que simplemente por razones culturales. Agarra tú a los personajes más notables del Perú o del mundo y pregúntate cuántos de ellos en su quehacer cotidiano, en su desempeño, en sus posibilidades de éxito, lo que hacen es simplemente basarse en la matemática, o cuántos de ellos están justamente explotando todas esas otras virtudes, inteligencias, talentos, que si la escuela los valoraría y los estimularía, haría que daría posibilidad de que muchos más niños terminen el colegio sintiéndose bien, sintiéndose competentes y realizándose en la vida. Muchas gracias a profesor León Trachtenberg, experto en temas de educación. Muchas gracias por haber estado aquí en la Central de Informaciones, analizando un poco estos resultados de la reciente encuesta del Instituto Integración. A continuación, nuestros titulares. Sigue la Central de Informaciones con Gerardo Reina.